¿Alguna vez sentiste ese malestar inexplicable en la presencia de alguien? Esa inquietud que no sabes nombrar pero que insiste en quedarse dentro de ti. Ese aviso silencioso que te dice que algo no está bien. No ignores ese sentimiento. No minimices esa voz interior. Porque lo que estás experimentando puede ser mucho más que una intuición humana. Puede ser el mismo Dios advirtiéndote de la falsedad disfrazada de amistad. Vivimos tiempos en los que la apariencia de inocencia se ha refinado, donde hay personas sonrientes con intenciones sombrías, palabras dulces que esconden veneno, abrazos cálidos que ocultan puñales afilados, y en medio de toda esa confusión, Dios no te deja desamparado porque te dio algo precioso, el discernimiento espiritual. Ese discernimiento es la capacidad sobrenatural de ver más allá de las máscaras, de percibir más allá de las palabras, de sentir más allá de lo que los ojos naturales pueden captar. La Biblia advierte en Proverbios que el ingenuo cree en todo lo que oye, pero el prudente examina bien sus pasos. Tú no fuiste llamado a vivir en ingenuidad, ni creado para caer en manos de lobos vestidos de ovejas. Dios te equipó con sensibilidad espiritual para que puedas atravesar este mundo sin perder tu esencia, sin comprometer tu integridad y sin caer en las trampas que el enemigo coloca mediante personas falsas. Pero aquí surge la pregunta que debes responder con honestidad. ¿Has prestado atención a esas señales o has ignorado las advertencias divinas por educación, conveniencia o miedo a parecer desconfiado? ¿Cuántas veces silenciaste esa voz interior que te gritaba cuidado, solo para descubrir más tarde que tenías razón desde el principio? Jesucristo, el mayor maestro que caminó sobre esta tierra, mostró discernimiento sobrenatural en cada encuentro. Él conocía el corazón de Judas desde el inicio, tal como declara Juan 6:64. Jesús no fue sorprendido por la traición, porque la discernió desde el comienzo. Y si Cristo, siendo Dios en forma humana, ejerció discernimiento, cuanto más lo necesitamos nosotros. Él nos dio un ejemplo claro: sé amoroso, pero no seas necio; sé compasivo, pero no seas ciego; sé generoso, pero no seas ingenuo. El apóstol Juan enseña que no debemos creer a todo espíritu, sino probar si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Examina, discierne, no aceptes todo lo que se presenta, no abras tu corazón sin filtro, no confíes automáticamente en quienes te rodean, porque no todos los que sonríen desean tu bien. Piensa en José en Egipto, cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo día tras día. Algo en su espíritu discernía el peligro, y Génesis relata cómo ella le hablaba continuamente, pero él no la escuchaba ni aceptaba estar con ella. José no solo rechazó la propuesta, sino que evitaba incluso encontrarse en la misma habitación, porque su espíritu percibía la destrucción que aquello podría traer. Y cuando finalmente la trampa fue tendida y ella lo acusó falsamente, José ya había hecho su parte obedeciendo los avisos internos. La prisión que vino fue temporal, pero la destrucción que habría surgido si cedía a la falsedad habría sido eterna. Él protegió su integridad porque prestó atención a los señales que Dios colocó en su interior. ¿Estás tú prestando atención o estás haciendo concesiones que tu espíritu rechaza? ¿Estás manteniendo relaciones que tu paz interior condena? ¿Estás sonriendo a personas que tu corazón reconoce como amenaza? Hay una sabiduría profunda en Proverbios que dice que como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, pero el entendido lo saca. Dios habla en lo profundo de tu ser, no con gritos, sino con impresiones espirituales que te alertan, te guían y te protegen. El Espíritu Santo no te llama a ser duro, frío o incapaz de amar. Te llama a ser sabio como serpientes y sencillo como palomas, tal como enseñó Jesús. Hay una diferencia enorme entre ser amoroso y ser ingenuo, entre ser compasivo y ser ciego, entre ser generoso y ser necio. El Espíritu opera en ti como un sistema divino de alarma, avisándote cuando algo no está bien, cuando alguien finge, cuando existe peligro delante de ti. Pero debes aprender a reconocer su voz y valorar ese don precioso que Dios colocó dentro de ti, porque esta sensibilidad no viene del miedo, sino de la intimidad con Dios. David, el hombre conforme al corazón de Dios, conoció la profundidad del dolor causado por la falsedad cercana. No fue un enemigo declarado quien lo hirió, sino alguien que comía a su mesa, alguien que caminaba a su lado,
alguien que aparentaba lealtad mientras planeaba su caída. Y en el Salmo 55, él derrama esa angustia diciendo que si hubiera sido un enemigo, lo habría soportado, pero fue un amigo, un compañero, un conocido íntimo. Esa es la falsedad más peligrosa, la que viene con rostro familiar, la que se disfraza de lealtad mientras oculta intenciones perversas. Sin embargo, David sobrevivió, no porque cerró su corazón al amor, sino porque aprendió a confiar más en Dios que en los hombres, permaneciendo amoroso, pero volviéndose sabio, continuando generoso, pero desarrollando discernimiento, entendiendo que Dios revela lo que los ojos no ven para proteger el destino de aquellos que le pertenecen. La falsedad siempre se presenta de forma sutil antes de mostrarse abiertamente. Jesús enseñó que por los frutos conoceremos a las personas, no por sus palabras, porque las palabras pueden mentir, pero los frutos no. No necesitas esperar a ser herido para actuar, porque Dios te da alertas anticipadas para que puedas ajustar tus pasos antes de que llegue el daño. Ese sentimiento de incomodidad no es una maldición, es una protección divina. Esa intuición que insiste en tu espíritu no es paranoia, es sabiduría celestial operando en ti. Jeremías vivió rodeado de falsos líderes religiosos que proclamaban paz donde no había paz, que hablaban en nombre de Dios sin haber sido enviados. Pero el Señor lo hizo fuerte, lo levantó como muro de bronce, como columna firme que no se inclina, y le dijo que no temiera a los hombres, porque Él estaba con él para preservarlo, mostrando que cuando obedeces los avisos divinos, Dios mismo te cubre con fortaleza espiritual. Dios no te llama a endurecer tu corazón, sino a establecer niveles de intimidad, porque incluso Jesús, siendo perfecto, no compartió todo con todos. Tuvo multitudes que observaban de lejos, un grupo de 12 que caminaba con él, y un círculo íntimo de 3 con quienes compartía momentos profundos. La confianza no se entrega automáticamente, se prueba con el tiempo, con el carácter y con acciones consistentes. Pablo enseñó que cada uno debe examinar su propia obra y llevar su propia carga, mostrando que nadie tiene derecho automático a tu confianza solo por existir. Establecer límites no es falta de amor, es madurez espiritual. Cuando proteges tu corazón, no estás rechazando a las personas, estás honrando el templo del Espíritu Santo que eres. Porque amar no significa exponerse al peligro, y ser generoso no significa vivir sin discernimiento. La mujer del flujo de sangre nos enseña una lección poderosa sobre la diferencia entre confianza verdadera y confianza mal dirigida. Ella gastó todo lo que tenía en manos equivocadas, confiando en personas que prometían sanidad, pero producían dolor. Sufrió a causa de su ingenuidad, invirtió en falsos doctores, creyó en palabras vacías, pero cuando finalmente tocó a Jesús, un solo toque del verdadero transformó lo que años de falsedad nunca pudieron cambiar. Mejor estar solo esperando lo correcto que acompañado caminando hacia lo equivocado. Mejor relaciones pocas, pero genuinas, que conexiones abundantes pero superficiales. Mejor andar con los verdaderos que correr con los falsos. Dios te enseña a valorar calidad por encima de cantidad, profundidad por encima de apariencia y autenticidad por encima de popularidad, mostrándote que parte del crecimiento espiritual consiste en reconocer y alejarse de quienes tu espíritu identifica como falsos, incluso cuando eso duele o incomoda. Distancia saludable es mejor que cercanía destructiva, y no necesitas sentir culpa por proteger aquello que Dios te mandó guardar. El salmista declaró que no se sentaba con los hipócritas ni se mezclaba con los malhechores, y no pidió disculpas por ello. Simplemente estableció su posición y la mantuvo con claridad. Dios te da la misma autoridad espiritual para escoger con sabiduría, para alejarte sin resentimiento, para discernir sin temor, porque lo que Él protege en ti es demasiado valioso para ser expuesto a relaciones tóxicas. Quien se molesta con tus límites, revela su falsedad. Quien honra tus límites, revela su autenticidad. Dios no te exige complacer a todos, sino obedecer su voz, porque tu paz vale más que la aprobación humana. Tu propósito vale más que la aceptación barata, y tu integridad vale más que cualquier compañía que intente manipular tu corazón. La falsedad opera en el reino de las apariencias. Se viste bien, habla bien y actúa con delicadeza cuando necesita impresión. Pero en su núcleo hay algo que no resuena con la verdad.
Tu espíritu, conectado con Dios, lo percibe antes incluso de que tus ojos puedan explicarlo. Es como una vibración interna que rechaza lo que la mente aún no entiende. Ese rechazo interior no es un defecto, es una defensa divina, una alarma espiritual, una protección que el cielo coloca dentro de ti para evitar que caigas en trampas que destruirían tu paz. Dios no solo te salvó, también te dio discernimiento para que no seas presa del engaño, no seas víctima de intenciones ocultas y no seas devorado por la aparente bondad de quienes esconden oscuridad detrás de sonrisas cálidas. Nehemías vivió esto mientras reconstruía los muros de Jerusalén. Sanbalat y Tobías enviaron mensajes amistosos invitándolo a una reunión, disfrazando sus intenciones con diplomacia, pero Nehemías discernió la trampa. Antes de que se manifestara, él respondió, diciendo que estaba realizando una gran obra y no podía descender, mostrando que el discernimiento espiritual no solo detecta el peligro, sino que sabe mantenerse firme en su propósito sin dejarse distraer por quienes intentan desviar el camino. Él no explicó demasiado, no discutió, no buscó convencer, solo estableció una prioridad divina. Tú también estás involucrado en una gran obra y no puedes permitir que relaciones falsas interrumpan tu llamado, que amistades tóxicas consuman tu energía o que personas con dobles intenciones desvíen tu destino. Cuando dices, no puedo descender, proteges no solo tu presente, sino tu futuro. La cultura actual presiona para que seas accesible a todos, para que aceptes todo, para que ignores tus alertas interiores en nombre de la cordialidad. Muchos han confundido amor con ingenuidad y vulnerabilidad con falta de límites. Jesús fue el ser humano más amoroso que ha existido, pero jamás fue ingenuo. Él discernía pensamientos, intenciones y corazones. No confiaba automáticamente en todos, no revelaba su interior a cualquiera y mantenía círculos definidos para proteger la pureza de su misión. Si el Hijo de Dios estableció límites, ¿cómo no habríamos de hacerlo nosotros? Límites no son egoísmo, son sabiduría, no son rechazo, son protección, no son dureza, son responsabilidad espiritual. Permiten que el amor fluya sin volverse autodestrucción y que la compasión exista sin convertirse en puerta abierta al daño. Daniel experimentó cómo la integridad expone la falsedad. En Babilonia, sus enemigos buscaban defectos en su vida, revisaron cada aspecto de su conducta, examinaron su trabajo, su carácter y sus palabras, pero no jalaron nada malo porque Daniel vivía con excelencia. La única forma de atacarlo fue usar su fidelidad a Dios como arma, mostrando que la luz en ti puede incomodar a los que viven en sombras. Cuando tu vida es transparente, cuando tu corazón es recto y tu espíritu está alineado con Dios, quienes viven de apariencia se sienten expuestos sin que tú hables una sola palabra. Tu autenticidad muestra su hipocresía, tu integridad muestra su corrupción, tu constancia revela su inestabilidad. La luz no necesita gritar, solo necesita estar encendida para que las tinieblas retrocedan por sí mismas. Jesús enseñó que algunos no soportan la luz porque sus obras son malas, por eso se alejan cuando creces espiritualmente, por eso retroceden cuando avanzas en tu propósito, por eso desaparecen cuando tu relación con Dios se profundiza. No es que te volviste duro o arrogante, es que tu luz expone lo que ellos intentaban ocultar. Relacionarte con Dios intensifica tu brillo, y ese brillo revela lo que la apariencia ocultó durante mucho tiempo. Algunos se alejan no porque los rechaces, sino porque no pueden permanecer donde hay verdad. La falsedad prospera en la sombra, pero muere en la luz. Florece en el secreto, pero se marchita cuando se revela. Y tú, al caminar en la verdad, te conviertes en una lámpara que ilumina el ambiente y expone lo que antes estaba escondido. La falsedad revela su rostro cuando intentas establecer límites. Los falsos se incomodan cuando ya no pueden manipular, controlar o aprovecharse de tu bondad. Las personas genuinas honran tu espacio, respetan tu silencio y entienden tus decisiones. Pero los falsos presionan, culpan, manipulan y buscan hacerte sentir equivocado por proteger lo que Dios te mandó guardar. Jesús vivió esto cuando purificó el templo. Encontró vendedores que habían convertido un lugar sagrado en mercado, y aun cuando ellos se sentían con derecho por haber permanecido allí tiempo suficiente, Jesús estableció un límite firme.
y los expulsó, mostrando que incluso el amor más puro requiere confrontar aquello que contamina el corazón. Así como Él limpió el templo físico, también llegará el momento en que deberás limpiar tu templo interior, expulsar a quienes transforman tu alma en un mercado de manipulación, remover a quienes comercian con tu bondad y restaurar el espacio sagrado donde solo debes habitar lo divino. Elías también pasó por una profunda crisis cuando huyó al desierto después de la amenaza de Jezabel. Se sentó bajo un enebro deseando morir, convencido de que estaba completamente solo, pero Dios lo llamó con una pregunta que resuena en el espíritu. ¿Qué haces aquí, Elías? No era una acusación, sino un llamado al reposicionamiento, una invitación a recuperar la perspectiva espiritual. Elías creyó ser el único fiel, pero Dios le reveló que había 7,000 más que no habían doblado sus rodillas ante Baal. A veces, cuando te alejas de relaciones tóxicas, sientes que estás solo, pero Dios te muestra que no estás abandonado. Cuando te separas de los falsos, Él te conecta con los verdaderos. Cuando creas espacio al quitar lo que te estorba, Él lo llena con lo que edifica. La transición puede doler, la soledad temporal puede desafiarte, pero lo que Dios trae después supera infinitamente lo que Él retiró. Proverbios declara que quien anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño, recordándote que tus relaciones determinan tu dirección. Permitir que personas falsas permanezcan cerca no es compasión, es imprudencia, no es humildad, es peligro, no es sacrificio santo, es autodestrucción emocional y espiritual. Dios te ama demasiado para dejarte en ese lugar. Por eso te inquieta, te alerta, te sacude por dentro, hasta que prestas atención a lo que Él está revelando. No naciste para vivir confundido, sino discerniente. No para vivir oprimido, sino vigilante. No para caminar atado, sino libre. Cuando honras las advertencias del Espíritu, rompes con la ingenuidad y entras en madurez espiritual, entendiendo que proteger tu corazón no es falta de amor, sino obediencia a Dios, porque Él te ordenó guardar tu corazón más que cualquier otra cosa. La verdad tiene una manera divina de revelar lo oculto. Cuando caminas en autenticidad, no necesitas exponer máscaras porque éstas se caen solas. Algunas personas desaparecen cuando decides crecer, otras se alejan cuando decides sanar, y otras ya no regresan cuando decides obedecer. Esto no es pérdida, es protección. No es rechazo, es redirección. No es castigo, es promoción espiritual. Jesús dijo que no vino a traer paz sino espada, indicando que la fidelidad a Dios a veces divide antes de unir, separa antes de restaurar y purifica antes de construir. Tu autenticidad inevitablemente expulsará lo falso. Tu crecimiento espiritual sacará a la luz lo que estaba escondido. Tu madurez separará lo que no puede acompañarte en el destino que Dios preparó para ti. No te entristezcas por quienes se van. Agradécele a Dios por mostrarte quién no debía quedarse. Hay momentos en los que Dios te pide separarte de lo que parece familiar para llevarte hacia lo que es verdaderamente divino. Abraham tuvo que separarse de Lot, no por falta de amor, sino porque sus destinos iban en direcciones distintas. Él eligió la paz sobre el conflicto, el propósito sobre la comodidad, el destino sobre la compañía momentánea. Y después de esa separación, Dios lo bendijo abundantemente, recordándote que algunas puertas solo se abren cuando otras se cierran. Liberar no significa odiar, poner distancia no significa resentimiento, y establecer límites no significa dureza. Puedes soltar con amor, alejarte con gracia, protegerte con sabiduría y seguir bendiciendo en silencio. Moisés también tuvo que instruir al pueblo a alejarse de Coré, Datán y Abiram, líderes influyentes pero rebeldes. No debían tocar nada de lo que les pertenecía para no ser alcanzados por sus pecados, mostrando que hay asociaciones que destruyen destinos si no se rompen a tiempo. Pablo vivió una herida profunda cuando escribió que Demas lo abandonó por amar el presente mundo. Habían trabajado juntos, servido juntos y compartido misiones, pero Demas eligió otro camino. No todos los que comienzan contigo terminarán contigo, y no todos los que dicen estar contigo resistirán la prueba del tiempo, de la fidelidad o del llamado. Necesitas sabiduría para soltar sin amargura,
madurez para aceptar lo que se ha revelado y gracia para bendecir incluso a quienes eligen rutas diferentes. Tu propósito es demasiado valioso para ser detenido por lealtades mal dirigidas, tu destino demasiado precioso para ser distraído por relaciones improductivas y tu llamado demasiado grande para ser comprometido por compañías que no te edifican. Cuando honras las advertencias de Dios y estableces límites necesarios, experimentas una paz que supera todo entendimiento, una ligereza que no se puede explicar y una libertad que transforma tu existencia. La paz de Dios no proviene de tener muchas relaciones, sino de tener las relaciones correctas. No surge de estar rodeado de multitudes, sino de caminar con quienes están alineados al cielo. Dios sostiene tu transición, fortalece tu corazón y guía tus pasos hacia conexiones auténticas. No eres la misma persona que comenzó a leer este mensaje. Algo se movió en lo espiritual. Tu visión se aclaró, tu entendimiento se afiló y ahora reconoces con certeza lo que Dios te ha revelado. No estás loco por sentir incomodidad ante ciertas personas. No estás equivocado por percibir falsedad disfrazada de amistad. No eres crítico por discernir lo oculto. Estás siendo sabio, estás obedeciendo, estás caminando bajo la guía del Espíritu Santo que habita dentro de ti. Dios te da autoridad para establecer límites sin culpa, crear distancias sin excusas y proteger tu corazón sin pedir permiso, porque Él no solo te dio salvación, sino también sabiduría, discernimiento y una gerencia espiritual imposible de destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, ninguna lengua que se levante en juicio te derrotará, porque esta es la gerencia de los siervos del Señor. Fuiste elegido antes de la fundación del mundo para caminar en santidad, integridad y propósito. Y para cumplir ese propósito, necesitas las personas correctas a tu lado. No multitudes, sino multiplicadores. No cantidad, sino calidad. No popularidad, sino profundidad. Dios está orquestando encuentros divinos, conexiones preparadas desde el cielo, relaciones purificadas que te llevarán justo al lugar donde Él diseñó que llegaras. Pero para recibir lo nuevo debes soltar lo viejo. Para abrazar el futuro debes liberar el pasado. Y para caminar hacia adelante debes dejar atrás lo que ya no avanza contigo. Dios conoce los pensamientos que tiene acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte un futuro lleno de esperanza. Él ve el final desde el principio, conoce el camino y sabe exactamente quién debe caminar a tu lado. Aquel que comenzó la buena obra en ti será fiel en completarla. El proceso puede requerir ajustes en tus círculos, podas en tus relaciones y purificaciones en tu entorno, pero cada cambio es parte de tu ascenso. Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, levantan alas como águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Tú no estás cayendo, estás ascendiendo, no estás perdiendo, estás siendo purificado, no estás enflaqueciendo, estás fortaleciendo tu espíritu. Este discernimiento elevado, esta sensibilidad espiritual y esta visión clara son dones divinos para protegerte, guiarte y preservarte. No los ignores, no los minimices, no los calles, porque te salvarán de heridas que destruyeron a otros, de traiciones que arruinaron destinos, de errores que cobraron un precio demasiado alto. Cuando mires atrás, agradecerás a Dios por haberte dado el valor de obedecer, la fuerza de establecer límites, la sabiduría de discernir y la libertad de abandonar relaciones que solo retrasaban tu propósito. Levántate y camina en lo que Dios ya declaró sobre tu vida. Eres sabio, eres discerniente, eres protegido, eres guiado y eres capaz de distinguir lo verdadero de lo falso, lo auténtico de lo fingido, lo edificante de lo destructivo. Nadie tiene derecho a cuestionar lo que Dios te reveló, ni a hacerte sentir culpable por obedecer su dirección. Tu jornada continúa con claridad renovada, con discernimiento afinado y con relaciones alineadas al propósito celestial. Cada paso que des será acompañado por Dios. Cada decisión será sostenida por su mano. Cada transición será guiada por su sabiduría. Ven paz, ven poder, ven sabiduría. Y que cada relación en tu vida refleje propósito divino. Que cada conexión te edifique genuinamente. Y que cada compañía te acerque más al llamado que Dios puso sobre ti. En el nombre de Jesús. Amén.